la tradición de ir al mercadito a comprar verdura se está perdiendo bastante y está triste eso, ¿no? Yo creo que ya en unos 10 años tener un lugarcito así en el mercado local ya no va a ser un negocio. La gente que trabaja en los mercaditos se van a tener que empezar a dedicar a otras cosas. Bueno, raza, a lo que vamos a hacer sopa de cebolla. Traguito de leche para agarrar energía. La sopa de cebolla es básicamente un caldo de pollo de res con cebolla caramelizada. Es un platillo francés. Yo prefiero que ustedes usen los ingredientes que ustedes quieran nada más. Si a ustedes no les gusta cómo sabe el apio, entonces no usen apio. Pueden hacer un caldo de pollo con cualquier agua y con cualquier consomé y lo hacen en 5 minutos. Pero si queremos hacer un caldo que sepa suficientemente bien, para eso necesitamos una base de verduras. Entonces agarramos apio, no importa los cortes, no importa si les va, si está feo. Cortamos zanahoria también, no la vamos a comer nada más para que dé sabor. Ajo también, puro mugrero, puros cortes feos. No importa. Esto va a ser lo matón de toda la receta. La base de un caldo siempre es el fondo. Entonces todo esto lo vamos a dorar. Necesitamos cualquier tipo de grasa. Yo en este caso voy a utilizar mantequilla. Yo soy fan de lo grasoso. Aquí las cosas las vamos a hacer rápido, ¿no? Entonces el fuego siempre tiene que estar alto. Si ustedes no están acostumbrados a utilizar el fuego alto, para que la mantequilla no se les queme, pongan un poquito de aceite de oliva. Y todos los ingredientes que nosotros tenemos aquí cortados, vamos a agregarlos. Bueno, y mientras esto se va cocinando, necesitamos quitar la cáscara a la cebolla. Para cortar en julianas, de ladito. Y cuando se caramelice, va a quedar bien suave y va a perder la forma. Ya huele bien rico, todavía le falta poquito. Para darle un poquito de sabor también al caldo, vamos a utilizar romero. Le ponemos tantito, no para que huela rico, ya saben. Vamos a sacar el vino blanco, porque vamos a necesitar un poquito de vino para esta receta. La sopa de cebolla es un platillo de esos que ya la cocina internacional ya adoptó para sí. Casi en cualquier restaurante venden una sopa de cebolla. Por lo mismo la hacen de diferentes formas. Una vez yo incluso la hice tanto con caldo de pollo como con caldo de res. Un poquito de vino blanco. Más para que suelte el alcohol, lo vamos a dejar un poquito aquí. Un poquito de mantequilla. Mientras tanto acá vamos a empezar a caramelizar la cebolla. Esta receta, si la hacen bien, al pie de la letra, es infalible. A todas las mujeres les encanta un hombre que sabe cocinar. Decía Freud que hay una relación directa entre las habilidades en la cocina y las habilidades en la cama. Bueno, no, eso lo estoy inventando. Y a la cebolla le quiero dar un poquito de sabor de hierbas también, pero en vez de usar romero, vamos a poner tomillo. Tiene que estar muy fino, nada más para que huela, que sepa algo diferente de cebolla. Esto ya está doradito, entonces lo que vamos a hacer es poner el caldo aquí. Yo le voy a echar agua. Y normalmente les diría que aquí hay que sumergir una pechuga de pollo, pero como nosotros estamos ahorrando, lo vamos a hacer con consomé. Un poquito de aceite de oliva, de puro cotorreo. A ver qué sale. Y vamos a esperar a que empiece a hervir el caldo y ahorita lo vamos a colar. Se me ocurrió que hay que poner un poquito de ajo a la cebolla. Nunca teman experimentar en la cocina. Hagan lo que ustedes les venga en gana, que nadie les diga que no se puede hacer eso. Un poquito de tomillo que picamos. Revolvemos. Voy a picar un poquito de perejil, nada más para al final darle un poquito de color a la sopa. Lo único que queremos es que la cebolla esté suavecita, para que cuando tú la consumas se sienta así, más o menos como la consistencia de cuando vas a los tacos y que te comes unos tacos de bistec y te dan la cebollita al lado. Más o menos esa consistencia es la que debe tener. A ver qué onda con el caldo. Está rico. Está bien rico, de hecho. Ya está listas las dos cosas. Lo único que voy a hacer es empezar a colar el caldo, porque todas esas verduritas con cáscara ya no nos sirven. Ya tenemos nosotros nuestra cebollita. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a montarla. Tenemos aquí nuestro plato. Hagamos un poquito de cebolla. Caldito. Ponemos un poquito de queso encima. Un poquito de perejil. Cortamos un poquito de pan. Lo voy a poner sobre la mesa. Y ahí está, matona.